Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Club de Prensa Colombia. Soy Jesús Prado y es un gusto estar en compañía de dos colegas periodistas colombianos para analizar los temas más importantes y destacados dentro de la coyuntura noticiosa colombiana. En primera instancia, saludamos a Karen Pinto. Ella es periodista, editora de asuntos legales en el diario La República, nuestro diario aliado en Colombia. Karen, bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Todo un honor estar participando en esta mesa. Muy amable. Y también está con nosotros Oscar Rueda, periodista y jefe de emisión de Noticias RCN, nuestra también cadena aliada en Colombia. Hola, Oscar, bienvenido de nuevo. Hola, Chucho, un placer nuevamente estar aquí. Gracias por acompañarnos. Muy amable. Y vamos a hablar del riesgo electoral que hay en Colombia. Estamos a pocos días, prácticamente nos quedan 10 días para entrar en las elecciones de Congreso y elecciones también de precandidaturas presidenciales. Y se vive un ambiente de violencia electoral. Se refleja una realidad muy preocupante. Estamos, como les digo, a una semana, un poquito más de una semana, para que se elija el próximo Congreso de la República. Y en rojo aparecen municipios en riesgo extremo. Vamos a verlo en la imagen, en el mapa. Rojo, riesgo extremo. Naranja, aquellos con algo alto riesgo. Y en amarillo, los que están en un riesgo medio. Este mapa, el que tienen ustedes en pantalla, fue elaborado con base en registros documentados por la Misión de Observación Electoral, la MOE. Según este organismo independiente, 339 municipios presentan riesgo por factores de violencia. Esto equivale al 30% de los 1.123 municipios que tiene Colombia. El panorama se agrava con otro dato muy preocupante, y es que durante el último año los integrantes de organizaciones narcocriminales superaron los 25.000. Es decir, el pie de fuerza de estas organizaciones creció de manera desproporcional en el país y mantienen presencia e influencia en al menos 700 municipios, de acuerdo con información de inteligencia. En conjunto, estas cifras evidencian una amenaza latente en más de la mitad del territorio nacional en vísperas de las elecciones. Y es que Colombia vive su mayor crisis de seguridad en una década de cara a estos comicios legislativos. Veamos, la violencia política permanece al acecho. Andrés Vázquez, candidato al Congreso, desapareció el miércoles y otra candidata, Anita Guaitio, fue liberada tras casi 24 horas de secuestro, una semana antes de las elecciones legislativas. El 10 de febrero, la senadora indígena Aida Quilpué, que pertenece al partido oficialista, fue secuestrada durante algunas horas. En junio del año pasado, un menor de edad disparó contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Fue baleado de gravedad durante un mitin en Bogotá y luego de permanecer 2 meses luchando por estar en vida, murió el 11 de agosto. Y el siguiente hecho es el más reciente. Una mujer fue capturada durante un evento político de la precandidata a la presidencia Paloma Valencia en compañía del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La detenida es una funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario INPEC y podría ser procesada por porte ilegal de armas. La mujer tenía en su poder un arma de fuego que no era parte de su dotación como dragoneante y se encontraba en periodo de vacaciones. Eran las 10:50 de la mañana de este jueves, cuando la comunidad de Honda alertó de la presencia de una mujer en actitud sospechosa. Ella es Mónica Joven, así vestía al momento de su captura, jean, buzo y gorra, pues no se encontraba en sus labores como funcionaria del INPEC. Fue capturada en pleno evento de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia. Varios detalles llaman la atención del informe conocido en primicia por Noticias RCN. En ese bolso donde tenía el arma. Esta imagen corresponde a la incautación. Es en ese momento cuando proceden a detenerla. Pudimos establecer que no se trata de un arma de dotación. La mujer está a la espera de que la Fiscalía determine si la presenta para legalizar su captura. Este es el panorama. Con esto vamos a iniciar, en estos elementos, más los que podamos aportar a lo largo del programa, vamos a iniciar el análisis con Karen Pinto y con Oscar Rueda. En primera instancia, Oscar, yo creo que el panorama es preocupante. Nos quedamos cortos porque hay más hechos. De hecho, estoy recordando en el Cauca, una aspirante, si no me falla la memoria, a representante de la Cámara, estuvo secuestrada en Santander de Quilichao. Se llama Lucy Amparo Guzmán. Yo sí, señor, la tengo muy denunció. presente. Ella lo denunció, pertenece al Partido Liberal y, bueno, por fortuna no pasó a mayores, creo que fueron unas pocas horas, pero estuvo secuestrada por un grupo armado ilegal. Es decir, nos vamos a quedar cortos en el relato, Oscar. Es muy grave, Chucho, y mire, yo quiero también retomar lo que decía precisamente hoy la gobernadora del Tolima, y es que lo que preocupa es la acción de las autoridades. ¿Dónde está la respuesta que debe tener, por ejemplo, en este caso, la Fiscalía, que debe ser inmediata? ¿Usted ha escuchado qué ha dicho la Fiscalía sobre lo que pasó con Paloma? Nada. No lo sabemos, ni siquiera sabemos
realmente cuál era la intención y ni siquiera hasta hace apenas una hora habían solicitado ya una cita para la imputación de cargos o para la audiencia de legalización de captura de esta mujer que capturaron en el caso de Paloma Valencia. ¿Y qué es lo que creo yo que está ocurriendo, Chucho, y que por qué la situación es tan delicada? Hablaba usted más o menos del 30% de los municipios con algún tipo de riesgo para las elecciones. Es gravísimo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la situación de orden público está peor que casi que en cualquier momento de nuestra historia. Grupos armados al margen de la ley en muchas regiones del país y atomizados, porque antes hablábamos de unos grupos específicos que conocíamos perfectamente, las FARC, el ELN. Hoy en día, disidencias, ¿cuántas podemos tener? Yo creo que ni siquiera... No está claro tampoco eso. ¿Cuántos hombres tienen? Ni siquiera está tan claro eso. Y un elemento adicional, están por todo el país. Y están por todo el país. Ya no están focalizados, ya no es el Cauca solamente, o Catatumbo, o Arauca. Usted encuentra disidencias que le salen en el Valle, en Antioquia, en Nariño, en Putumayo. Es decir, pues muy preocupante. Exactamente, es tan delicada la situación que hasta muy cerca a Bogotá nuevamente, en zonas de Meta, por ejemplo, la situación es muy compleja por la presencia también de las disidencias. Karen, con una adición, ya hay un muerto, desafortunadamente. El precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció en un acto que, viendo las imágenes de lo que sucedió con Paloma ayer, nos devolvemos en la película de lo del Parque El Golfito en ese sábado 7 de junio. Adelante, Karen. Totalmente, sí, ese creo que fue el principal antecedente, como el aviso de cómo iban a ser estas elecciones. Y ya estando solamente a 8 días de las consultas de las elecciones legislativas, que todavía hayan candidatos secuestrados, pues indica que no ha pasado nada, no se ha solucionado. Todas estas alertas que se dieron con un hecho tan grave, pareciera que no hayan tenido efecto ante las autoridades, porque igualmente ahorita que la Defensoría del Pueblo presentó su informe acerca de cómo se han manejado las alertas tempranas, realmente dicen que solamente 42% de estas se han tomado en cuenta para adoptar pues medidas de prevención. O sea, tenemos... No llegan a la mitad, imagínense. Exactamente. Entonces, mientras se supone que se tiene que ir disminuyendo ese riesgo, lo que pasa es que cada vez está aumentando más la violencia. Entonces, también la MOE, que hace un mapa de muchos riesgos electorales, si no estoy mal son 8, lo que indica es que a muy pocos días, tanto los candidatos como los electores están en riesgo. Vamos a tener unas elecciones de Congreso y de consultas como las teníamos 20 años atrás, Oscar y Karen. Creo yo que el panorama va a ser muy complicado en algunas regiones del país. Siempre hablamos del Cauca, siempre hablamos de Catatumbo, de Arauca, pero hoy en día, hasta el punto lo dejaba muy bien Oscar sobre la mesa en la respuesta anterior, hoy en día hasta Bogotá, hasta algunas regiones cercanas a Bogotá, inclusive la misma capital está en riesgo. No es menor lo que sucedió hace 3 días atrás, donde encontraron en la localidad de Usme un arsenal, o por lo menos una especie de fábrica donde se pretendía trabajar con elementos con elementos que pueden alterar el orden público el día 8 de marzo, Oscar. Claro, es más, ahí hay un dato importante porque fue el mismo ministro de Defensa el que dijo que esos explosivos podrían ser utilizados durante la jornada electoral en Bogotá. Y habló del ELN, ¿verdad? Y habló del ELN. Exacto, como responsable entonces, del ELN. O sea, no solamente estamos hablando de disidencias, de Clan del Golfo, ELN en la capital de la República. Sí, es muy delicado. Lo ha advertido también la Defensoría del Pueblo, presencia aquí de disidencias de las FARC y de ELN, también para reclutamiento, por supuesto. Pero mire, yo de todas maneras sí creo, Chucho, que hay que dejar una cosa muy clara y que también le ha insistido el registrador nacional, y es que toda esta situación de orden público no quiere decir que en Colombia estén en riesgo las elecciones. Es decir, aquí va a haber elecciones en gran parte del país y seguramente, si le digo yo seguramente, en una gran parte libres. Y hay que defender ese principio democrático que son las elecciones y la fecha que está dispuesta para las elecciones, porque es clave que se puedan hacer. Sí. Seguramente habrá hechos de orden público, no lo dudo, pero estoy seguro que en gran parte del país transcurrirán con total calma. Karen cree que se puede dar el escenario que nos está mostrando Oscar, es decir, son 1.193 municipios en todo el país. Claro, vamos a tener dificultades, las normales en un proceso electoral, la transmisión de datos de las zonas más apartadas, que siempre se demoran en llegar, que el domingo en la tarde-noche empezamos apenas a recibir una señal de pronto de los municipios más remotos. Pero fuera de esa normalidad, entre comillas, que siempre hemos vivido en las elecciones, ¿usted cree que puede haber lugares donde no se haya o no se presente o no se pueda votar?
Digamos que en la parte logística puede que ya esté medianamente solucionado, como que la registraduría también ya se anticipó, también con la emergencia que se estaba presentando en Córdoba y en otros lugares, planearon la manera de hacer llegar todo el material Sí, los electoral, exactamente, pero sí, todavía queda la incertidumbre de si se puede presentar un hecho de violencia. Por ejemplo, aquí en el mapa, Bogotá aparece con un riesgo. Extremo, tanto de violencia como de posible fraude. Entonces, puede que en la mayoría del territorio suceda con normalidad, pero permanecerá esa sensación de que los colombianos no tienen una seguridad total. De igual forma, la defensora del pueblo comentaba que su principal preocupación no era que se realizara la jornada de las elecciones, que efectivamente se va a dar, sino la forma en la que se van a dar. Es decir, que tanta libertad tienen las personas que van a ir a votar, porque están influenciados por unas zonas en las que están controlados por disidencias, por diferentes grupos delictivos. Entonces, ese voto, esa libertad de ir a los comicios no es completa. Claro, estoy leyendo un dato, es reciente, Oscar y Karen, es de la registraduría. Por hostigamientos de grupos armados se suspendieron las capacitaciones a jurados de votación en Río de Oro, Cesar, en la región del Catatumbo. El Catatumbo no solamente norte de Santander, es esta parte del norte del departamento del Cesar que tiene este municipio, Río de Oro. Y mire usted, quiero mirar si dice exactamente a qué grupo se le atribuye. No, simplemente dice que presentaron hostigamientos de grupos armados. No dice quiénes son los de la zona que hostigaron la capacitación de jurados de votación. Pero esto seguramente se está dando en otras partes del país. Eso era una zona que históricamente controlaba el ELN, pero que hoy en día hay mucha presencia de disidencias y mucha disputa territorial entre ambos grupos criminales. Ahora, es importante lo que dice Karen también desde otro punto de vista, y es que, claro, hablamos mucho del día de las elecciones, de la situación de seguridad, pero ese proselitismo que pueden hacer los candidatos en muchos municipios no se está dando. Es decir, no están llegando. Hay zonas que están casi que vedadas para ciertos partidos políticos, para ciertas aspiraciones políticas, y lo que uno no percibe y lo que uno no siente es al menos esa presencia del Estado, ese intento del Estado por estar en esos municipios y por evitar que esas situaciones ocurran. Hay zonas en Cauca, en Arauca, en norte de Santander, en Meta, en Caquetá, que realmente son muy complejas. Situaciones de orden público que, como bien usted decía, hace 30 años, 40 años no las veíamos, y si no, déjeme decirle, Chucho, que ni siquiera no las veíamos, están peor hoy que hace 20 años. Escuchaba a Karen a Paloma Valencia esta mañana en emisoras de Colombia, dando entrevistas y confesando que ella es del Cauca, y es de Popayán, y no puede entrar a algunos municipios. Hay letreros que le impiden hacer campaña. Ahora, esto es fruto, pues, de la polarización que vivimos. Totalmente, no sé, sí. En el informe tanto de la MODE como de la Defensoría explicaban que hay ciertos municipios en los que el control es tan inmenso de estos grupos armados que tienen a ciertos candidatos totalmente prohibidos. O sea, ni siquiera de que intenten hacer campaña, sino del ingreso. Entonces, teniendo esa posibilidad, ya se está violando la democracia, partiendo de ese hecho, de que ni siquiera los candidatos pueden entrar, o las personas de allí tienen la tranquilidad de poder elegir a alguien que quiera, porque es de una ideología que no está alineada con lo que estos grupos están buscando. ¿Hasta dónde los grupos armados ilegales, los que hemos hablado, Clan del Golfo, disidencias, muchas, el ELN, van a influenciar el domingo en simplemente no solamente hostigando, sino haciendo constreñimiento, es decir, no permitiendo que la gente se pueda movilizar y salga a votar? Porque esa es otra manera, ¿no? Esa es otra manera, y aquí hay que todo analizarlo. Simplemente la presencia del grupo armado ilegal en el municipio, en el corregimiento, impide que la gente vaya a votar, y vamos a tener mesas de votación con 0 votos. La gente no sale a votar por miedo. Sí, yo creo que puede que ocurra, pero creo que va a ser marginal. Es más, hasta hoy no hay ninguna mesa de votación que se haya tenido que mover. No la han movido, exacto. O que ha tomado la decisión de moverla por situación de orden público. Es decir, hay que señalarlo claramente, la situación de orden público en el país es delicada, no se puede tapar el sol con una mano. La situación para las elecciones, por supuesto, preocupa, pero yo sí insisto, no hay que ser alarmista. Yo creo que vamos a poder tener en general unas elecciones tranquilas, unas elecciones en donde una gran cantidad de la población va a poder participar de manera legítima, de manera democrática y de manera libre. Aquí es todavía momento de pedirle especialmente al gobierno nacional, a las fuerzas militares, a esa fuerza pública y a la misma fiscalía
que actúen, que estén pendientes, que den esas garantías necesarias, pero no dudo que en gran cantidad, en gran parte del país las elecciones van a ser tranquilas y van a ser libres y seguramente si hay ese constreñimiento va a ser marginal, no va a ser significativo ni representativo frente a los resultados electorales. Sí, la registraduría está blindada, lo ha dicho, y aquí va un elemento adicional para el análisis. Nos salimos un poco del tema del orden público y el conflicto armado en Colombia para lo que ha expresado el presidente Gustavo Petro. Y ese es el otro elemento del análisis, quizás lo vamos a adelantar un poquito en este programa, pero también hay que tener en cuenta y como referencia lo que está ambientando el presidente Gustavo Petro. Es que el presidente está diciendo lleva creo que 10 días, Oscar, Karen, donde está anunciando un fraude. Él dice que no confía en el sistema electoral. Yo estoy con Oscar. Yo creo que la registraduría, la procuraduría, la contraloría y la defensoría del pueblo están claros como entes de control y están permitiendo o por lo menos tienen todo el camino para que se puedan dar las elecciones. La Fiscalía va a jugar un papel fundamental, fundamental. Yo creo en las instituciones en Colombia, pero el manto de duda lo está sembrando el presidente, Karen. Sí, creo que es hasta contraproducente en un entorno en que lo que se busca es disminuir el abstencionismo, pero con factores así lo que crea es deslegitimar las elecciones y también se puede estar allanando el camino para que si los resultados no son favorables empiecen ¿A desconocerlos? Puede ser, probablemente. De pronto ya lo veremos más para primera y segunda vuelta, pero en las primeras comicios de las consultas puede que sí se empiece a ver que este sea como el acercamiento de cómo será ese clima mucho más álgido para las presidenciales. ¿A usted qué le queda de ese enfrentamiento entre el presidente y específicamente con el procurador? Que el procurador se fue de frente y también le contestó a Petro. Y contundentemente le pidió respeto a las instituciones. Yo le digo una cosa, Chucho, estoy seguro que las elecciones aquí son transparentes. Yo al menos tengo la confianza de que son completamente transparentes. Así el presidente Petro fue congresista, así el presidente Petro fue alcalde y así es hoy presidente de la República. Y sí hay que decirlo, este manto de duda que hoy pone el presidente pues tampoco es nuevo. Esta es una estrategia, digamos, política también, que ya ha hecho en elecciones anteriores. Aún siendo alcalde también fue lo mismo. Y cuando fue candidato a la presidencia también ocurrió lo mismo. Pero yo estoy seguro de eso. Estoy seguro que tenemos un sistema electoral no solamente eficiente, sino también muy transparente. Ahora, hay una cantidad de candidatos que eso va a pasar, eso va a llevar a que tal vez la registraduría pueda tomarse un tiempo, porque yo revisaba antes del programa las cifras de candidatos, pero es brutal. Entonces, eso no va a ser fácil. Es decir, el trabajo de los jurados de votación no es fácil. Contabilizar, tenemos el tema de las consultas. Recordemos que hay una invitación por ahí de alguien hace como unos días, 8 o 10 días, que rayen los tarjetones de las consultas. Eso fue, es más, la invitación de marcar en el E14 cuando no hay votos fue del mismo presidente. Y aquí a quien hay que escuchar es a la registraduría. Aquí a quien hay que escuchar y hacer caso es a la Procuraduría, a ellos que son las instituciones que tienen que velar por ese control. ¿Karen cree en las instituciones colombianas? Por supuesto, y además es que en este momento la registraduría está haciendo la invitación para que se sigan inscribiendo los testigos electorales, que si no estoy mal, hasta hoy hay plazo para que lo hagan en el exterior y hasta el 1 de marzo lo harán para que los partidos lo hagan aquí en el territorio nacional. Entonces como que abiertamente están trabajando para que la gente se acerque más, conozca todos los detalles, haciendo muy buena pedagogía sobre por qué se tiene que rellenar el E14, que también van a publicar toda la información electoral en su página web para que todas las personas puedan llevar esa trazabilidad de qué es lo que se está notando y que también animan a los testigos a que tomen fotos, o sea, de llevar el mejor registro posible para que no haya opción de duda de que efectivamente las personas que fueron a su mesa, eso fue lo que llegó al escrutinio. Qué importante la labor de los testigos, sí, Oscar. Absolutamente. Y por eso creo que inclusive no estamos tarde en hacerle llamado a los candidatos a que busquen, a que dentro de sus adeptos vayan y se inscriban como testigos. Van a ser fundamentales en este proceso del próximo 8 de marzo. Fíjese que el registrador decía que eran muy pocos los que estaban poniendo los partidos políticos, no recuerdo el dato, 60.000, creo. Y los estaba invitando, sí. Hombre, pongan testigos y si hay dudas, pues con más veras pongan ustedes mismos los testigos, pero de todas maneras que no quede, digamos, manto de duda que seguramente
las elecciones habrá cosas, pero en el espectro general serán transparentes. Ahora, usted hablaba ahora de los resultados. Recordemos que en el caso del exterior es una semana que la gente puede votar, no es solamente un día. Y en el día de las elecciones, pues acuérdese también que la gente tiene hasta las 4 de la tarde para votar. Eso no es cierto, que si la gente está haciendo fila puede votar en un puesto de votación. Eso no es verdad. Se cierran a las 4 de la tarde y eso es bueno recordárselo a la gente para que, por supuesto, participe. En los primeros resultados que se entregan, ya se contabilizan. Exactamente, las consultas se van a conocer, pero son los resultados del exterior los que van a estar procesados. Seguramente el primer boletín que emite la registraduría son los del exterior, que no se pueden divulgar antes, por supuesto, porque no tienen una reserva, pero pues ya los tiene procesados y es el primer boletín que se conoce. Es importante hacer la pedagogía electoral, invitar a la gente a que salga temprano a votar, que no les cojan las 4 de la tarde. Vamos a hacer una pausa aquí en Club de Prensa para seguir analizando todo lo pendiente que tenemos sobre las elecciones del 8 de marzo, elecciones al Congreso en Colombia y también consultas de precandidatos presidenciales. Ya regresamos. Vamos a revisar lo que dice GAT3. GAT3 es nuestra cadena, la empresa que hace para nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN, el diario La República y la FM de RCN, la más reciente encuesta. Esto está diseñado por una empresa española muy prestigiosa que se llama GAT3. Los resultados los tienen ustedes en pantalla. Si las elecciones a la presidencia de la República fueran mañana, ¿por qué candidato a la presidencia votaría? Aquí se incluyen a todos los candidatos. Y veamos, resultados. Iván Cepeda, del Pacto Histórico, senador colombiano de izquierda, 34%. Abelardo de la Espriella, candidato a la presidencia por el Movimiento Defensores de la Patria, 26%. Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, 4%. Claudia López, que participa en la consulta de soluciones por el Movimiento Ciudadano Imparables, el 3%. Vicky Dávila, la periodista que participa en la gran consulta por Colombia por el Movimiento Ciudadano Valientes, tiene el 2%. Ahora bien, veamos lo que dice la encuesta GAT3 sobre la pregunta a los colombianos de posibles escenarios para la segunda vuelta o balotaje. La pregunta es, dígame por cuál de los dos candidatos votaría usted, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella. Los resultados, Iván Cepeda 38%, Abelardo de la Espriella 33%, votaría en blanco 14%, no votaría 11%, no sabe, no responde 4%. Y en un escenario donde estarían enfrentados Iván Cepeda y Paloma Valencia, estos son los resultados. Iván Cepeda tendría el 40%, el 25% sería para Paloma Valencia, 15% votaría en blanco, no votaría el 15% y no sabe, no responde 4%. Y en un último escenario preguntado por la firma GAT3, entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo, los resultados son los siguientes. Iván Cepeda 36%, ya lo tienen ustedes en sus pantallas, Sergio Fajardo 26%, votaría en blanco 16%, no votaría 17%, no sabe, no responde 4%. Muy bien, ya regresaremos con la ficha técnica de esta encuesta realizada por GAT3, la firma española para nuestras cadenas aliadas en Colombia, Noticias RCN, el diario La República y la FM de RCN. Hoy con dos exponentes aquí. Del diario La República está Karen Pinto y de Noticias RCN, Oscar Rueda. Una primera mirada a estos resultados de cara a lo que hemos venido hablando. Las elecciones del próximo 8 de marzo, Karen en primera instancia. Sí, lo que vemos primero es que igual Iván Cepeda en estos posibles escenarios de segunda vuelta pues no tiene contrincante, o sea, Abelardo de la Espriella no logra rebasarlo y tampoco Sergio Fajardo. O sea, Iván Cepeda le gana a Abelardo justamente en los dos escenarios también. Digamos que de pronto faltaría ver después de la consulta cómo se reconfigura la derecha,
si se llegan a unificar Paloma y de la Espriella, porque en este momento lo que vemos es que Iván Cepeda o la izquierda está consolidada y por eso se ve todavía muy fuerte. Pero algo curioso que sí se ve en esta encuesta es la aparición de Claudia López, que como que en anteriores encuestas se veía muy atrás y ya aparece prácticamente en el top 5. Muy bien. Oscar, la primera mirada de estos datos, de estos números que nos da GAT3. Pues yo creo que hay que esperar un poquito, hay que esperar a esas consultas del 8 de marzo, que ahí sí realmente vamos a saber cuáles son los candidatos. Todavía está muy atomizado ese voto de la derecha, son muchos candidatos, se ve que aparecen todavía pues varios, al menos Vicky, vía Paloma entre los 5 primeros. Esperemos a que haya un candidato, un solo candidato allí consolidado y ahí ya sabremos. Yo lo que creo es que Cepeda recoge los votos de Petro, casi en su totalidad hasta este momento, los votos de esa izquierda, y esos son los porcentajes de Petro históricos, los porcentajes del presidente Petro cuando fue elegido alcalde, los porcentajes que usualmente tenía en las elecciones presidenciales, hasta que por supuesto fue presidente, y los porcentajes que al menos por otras encuestas o por la mayoría de las encuestas hoy tendría esa izquierda. Eso es en el caso de Cepeda. Creo yo que Abelardo de la Espriella sigue siendo un fenómeno político muy fuerte, pero vamos a ver qué ocurre cuando ya también esté más consolidado ese otro candidato de la derecha. Y en cuanto al centro, pues creo yo que el no participar en una consulta a la decisión de Fajardo, pues ahí se notan esas encuestas, no solo en estas, sino en las que han salido en los últimos días, que le afecta bastante a Fajardo. Y de ahí también ese crecimiento de Claudia López, ¿no? Claro. Porque pues mal o bien, la encuesta la pone nuevamente en un escenario, ¿no? De acuerdo. Yo creo que va a ser fundamental, y ese es otro elemento para el análisis, va a ser fundamental el resultado de Congreso. Es decir, por ahí veía unas proyecciones que hacía una firma, no quiero dar el nombre, pero por ahí alcancé a ver algo donde daba como con mayor curules el pacto histórico y le seguía al Centro Democrático. Creo que eran en las proyecciones que hacían, 20 curules en Senado para el pacto histórico y 18, si no estoy mal, para el Centro Democrático. Ahora, claro, es una proyección que hacen, pero yo digo, eso va a directamente afectar lo que vaya a pasar en la primera vuelta. Una cosa es llegar con 20 senadores o con 15 pero, Chucho, o con 10. Tenga en cuenta una cosa, porque es que a veces uno dice, claro, el pacto histórico probablemente pueda que tenga más curules, sí, pero es que el pacto histórico recoge toda la izquierda. Y uno entonces lo pone a competir con el Centro Democrático, sí, el Centro Democrático es un partido de derecha. Claro, ahí al lado puede estar Cambio Radical, claro, puede caminar el Partido Conservador, hasta los mismos liberales. Hasta los mismos liberales, exacto. Sí. Ahí, y fuera de eso las del centro. Entonces, pues, digamos, la competencia ahí no es tan Pero pareja. como yo lo estoy analizando, de pronto Oscar y Karen me corrigen, es de cara a los candidatos que se están enfrentando. Es decir, o sea, al escenario Cepeda versus Cepeda de la Espriella, o Cepeda Paloma, o Cepeda otro de la consulta. Porque yo veo muy desdibujado al centro, o lo que se llama en Colombia el centro. Claudia López, Sergio Fajardo, lo veo desdibujado desde mi perspectiva. No sé, Karen, ¿qué piensa? Sí, como que Claudia se ha querido desligar totalmente en ser la candidata que no es ni de Petro ni de la Espriella. Vamos a ver efectivamente pues cuántos votos logra en la consulta, que eso también va a ser como el análisis para saber qué tanta gasolina tiene para la primera vuelta. Y también es muy importante saber cuántos votos logra tener Paloma, porque también tenemos la campaña de la Espriella no votar por la consulta. Efectivamente, como para mostrar que la movilidad de Paloma puede que, aunque gane la consulta, no sea tan alta como para competirle y que de alguna manera él siga siendo el candidato de la derecha. ¿Y usted ve a Paloma dándose la mano con Abelardo? De pronto. Sí, en la primera, no lo veo. En la segunda, por supuesto. Yo creo que sí, en la segunda, por supuesto, pero digamos, dependerá del número de votos que logren la consulta. Por ahí un experto decía, en la política se fritan hielos. Eso dice un sabio pensador, un sabio pensador. Pero sí es cierto lo que dice Karen sobre la consulta, son muy importantes, Chucho, los votos que logre Paloma y que logren generar la consulta, porque eso también consolida, por supuesto, el Congreso, cuántas curules saquen, además, ojo, porque el Congreso es muy importante, Chucho, independiente de quién vaya a ser el presidente, si algo tuvo el presidente Petro estos 4 años, en medio de acuerdos políticos cuestionados y lo que usted quiera, fue un Congreso que también en muchas cosas se le paró en la raya, en muchos temas lo frenó. Sí. Y es ahí que es tan importante por eso que la gente salga a votar para el Congreso. Ahora, no quiero desconocer
y creo que también amerita análisis, o por lo menos unos minutos, el papel que pueda jugar Álvaro Uribe Vélez. Está en plaza pública con Paloma, que es su candidata, salió de esa consulta que se hizo en el Centro Democrático después de la muerte de Miguel Uribe, entre María Fernanda Cabal y, bueno, ganó Paloma. Está recorriendo el país, veo muy activo al expresidente Álvaro Uribe, lo veo en plaza pública hasta el punto de lo que analizábamos al principio del programa. Pasó en Onda ayer, lastimosamente, lo de la mujer esta que encontraron con un arma. Bueno, terrible eso, pero siento que puede jugar un papel fundamental y no sabemos realmente si esa teoría que ha esbozado, ha expuesto Paloma Valencia de que sea su fórmula vicepresidencial, porque mire que ella dijo hoy, le preguntaron en una emisora y dijo que ya tenía su fórmula vicepresidencial. Yo no sé si hasta dónde, bueno, no sé si legalmente hay o no hay ese impedimento para que él sea fórmula vicepresidencial. Digo yo, está en este momento como 25 en la lista de Senado, pero si no sale senador, si no alcanzan los votos para llegar al número 25 en el Senado, ¿podría ser? ¿Usted lo ve metiéndose como fórmula vicepresidencial? Realmente no sabría si decidiera hacer eso. Pues, pero ganas no le han de faltar. ¿Será? Yo creo, Oscar. ¿Ah? Pues hay un intenso debate jurídico sobre ese tema, sobre si podría o no. No lo sé. Vicky decía que el expresidente Uribe había dicho que no iba a hacer fórmula en ningún caso. Pero pues, dadas las condiciones de ahora, puede que también analice que tal vez ese impulso sea necesario. Yo sí lo veo. Si después de ser presidente fue senador, yo sí lo veo y a ahora él. quiere volver al Senado. Por Lo que eso. pasa es que no sé si le llegue para alcanzar el número 25, aunque ellos van en lista cerrada. El Centro Democrático, Sí. y eso es un elemento muy importante para el análisis, no perder en cuenta las personas que les gusta el Centro Democrático y van a votar por el Centro Democrático simplemente con una X en el logo del partido, la cantidad de votos que saquen le van a dar el número de curules que puedan tener en el Senado. Él aspira a que el número 25 sea él, el senador, el último. Sí, el último. No sé. Es una apuesta, por supuesto que es una apuesta ambiciosa y gigante. Ya veremos. Pues es un partido muy consolidado. Probablemente yo creo que se alcanza. Pero ya si llega a ¿Más tomar... que el pacto? ¿Usted ve que puedan sacar más que el pacto? Porque es que sigo con mi cuenta de la proyección que vi. Sí. 20 senadores del Pacto Histórico y 18 Centro Democrático. Igual muy parejos. ¿Cierto? Sí, pues exacto, como que la derecha está un poco más dividida en más partidos, pero puede que tenga menos que el pacto, pero en conjunto de la derecha sí sea más. Sí, eso puede funcionar. Y por el lado de la izquierda, siento yo que Iván Cepeda va a estar, es como en primera fila, viendo todo el teatro, viendo la obra de teatro y esperando el momento en el cual o salga Roy Barreras o Daniel Quintero. Pues, digamos, así como están las condiciones hoy en día, pareciera que casi que tendría asegurada una segunda vuelta. Hay que esperar qué pasa con esa consulta, que tenía cierto impulso, que se hablaba de muchas maquinarias políticas moviéndose alrededor de esa consulta, pero que también las encuestas han mostrado que tal vez no vaya a ser tan votada. Vamos a ver qué pasa. Porque si ocurre lo contrario, si termina siendo una consulta muy votada, independiente de quién gane, pues va a ser otro pulso grande que vamos a ver en la izquierda, que hasta ahora no existe. Hoy hay un candidato casi que solo, que ha marchado solitario, que es Cepeda. Si Roy saca una buena votación o si Quintero saca una buena votación, ahí el panorama podría cambiar. ¿Cómo ve ese escenario Roy, Quintero y ahí en primera fila Iván Cepeda? En la encuesta quedaron muy parejos, Quintero y Roy Barreras, o sea, ambos están en 4. Los divide unos decimales, pero también creo que lo que va a hacer la diferencia va a ser esas personas que dicen no sabe, no responde. Esa va a ser la sorpresa de cuántos votos le puede aportar a esa consulta y puede que dé una sorpresa exactamente de lo que se supone que puede movilizar esa supuesta maquinaria y justamente quién sabe qué vaya a pasar más adelante de cara a la primera vuelta. Muy bien, vamos a hacer la siguiente pausa comercial aquí en Club de Prensa Colombia. Teníamos pendiente la ficha técnica de la encuesta de GAT3, la encuesta que ha hecho esta firma española para nuestras cadenas aliadas en Colombia, Noticias RCN, la FM de RCN y el diario La República. Aquí está la ficha técnica y volvemos en segundos.
recta final en Club de Prensa Colombia, hoy con Karen Pinto, periodista de La República, Óscar Rueda, periodista de Noticias RCN. Y en esta recta final acostumbramos a hacer las conclusiones, un minuto, minuto y medio para cada uno de nuestros invitados, para que nos compartan lo que les queda de experiencia el día de hoy, de lo que analizamos. Obviamente nos centramos en la primera parte en el programa, en el orden público, en la alerta de la Defensoría del Pueblo, en la alerta de la Misión de Observación Electoral, la MOE, y en la segunda analizamos la encuesta de GAT3, la firma española que realizó el más reciente sondeo de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo. Karen, ¿qué le queda a manera de conclusión del día de hoy? De la primera parte, me parece que es esencial tener muy presente los riesgos, pero aún así, digamos en el caso de fraude, tramitarlos por las vías correctas. Digamos, el presidente manifestaba en una transmisión, pero de pronto debería ir a las vías legales si tiene realmente dudas, para no deslegitimar las elecciones y estar pues todos como ciudadanía muy pendientes del proceso y que efectivamente muchas más personas lleguen a estas primeras elecciones de las consultas y legislativo. Y pues a partir de ello ya veremos cómo se reorganiza todo el panorama político de cara a las presidenciales, porque ahora todavía está muy atomizada la intención de voto para las presidenciales, entonces todavía toca que pase esta primera ronda de votación y ahí ya podremos conocer realmente hacia dónde estará yendo un nuevo gobierno. Óscar. Pues Chucho, muy rápidamente se lo divido en 4 puntos. El primero, es muy grave la situación de orden público en el país, eso no se puede desconocer, que el 30% de los municipios hoy tenga algún tipo de riesgo electoral es delicadísimo, es tal vez una situación que no habíamos visto nunca en la historia de Colombia y hay que ponerle atención a eso. El segundo es hacer un llamado a las autoridades, hay que ponerle atención y eso arranca del presidente para abajo, eso arranca de no deslegitimar el trabajo que hacen las instituciones en el país y de confiar también en ese trabajo que hacen las instituciones, que ese es realmente el tercer punto que le quería decir a usted y a todos los televidentes. Hay que confiar en el trabajo que hace la registraduría porque lo ha hecho por años y lo cierto es que históricamente ha salido bien. Aquí hay un proceso electoral que es auditado, que tiene unas veedurías internacionales, que tiene una observación internacional. Esto no es como lo que ocurría en Venezuela, no. Aquí hay unas garantías democráticas para todos los candidatos y hay que confiar en eso. Y lo último, sí pedirle a la gente que salga a votar. Es importante salir a votar, es importante participar, disminuir esa abstención que históricamente es tan grande. Muy bien, simplemente unos segundos antes de ir a la nueva pausa y cerrar el programa. ¿Ustedes creen que va a haber segunda vuelta o se elegirá presidente en primera vuelta, Karen? Yo creo que sí va a haber segunda vuelta, aunque hay un candidato muy claro que parece puntuando, después de la consulta se va a reorganizar. Pero entonces, ¿usted cree que hay segunda vuelta? Sí. ¿Y Óscar? Pues yo quisiera que no, pero creo que va a haberla. Va a haber segunda vuelta. Bueno, me sumo al llamado de Karen y de Óscar en el sentido de las instituciones. Los colombianos tienen que estar completamente seguros que a pesar de la situación de orden público, a pesar de la dificultad que aparezca en algunos puntos rojos del país por los grupos armados ilegales, vamos a tener unas elecciones y vamos a poder elegir nuevo Congreso, vamos a hacer ese primer ensayo de cara a las presidenciales del 31 de mayo y vamos a poder salir a ejercer en paz el voto, el derecho que tenemos todos los colombianos de salir a votar. Confiemos en que las instituciones, confiemos en que la fuerza pública, en que la policía, el ejército van a garantizar la seguridad de todos los que vamos a participar el próximo 8 de marzo. Ya regresamos. Llegamos al final de Club de Prensa Colombia. Estamos dándole las gracias a nuestros invitados. Karen Pinto, periodista, editora de Asuntos Legales en el Diario La República. Karen, gracias por haber participado el día de hoy. Bienvenida siempre. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos al profe Quijano, claro que sí, que es muy amable en permitirnos que podamos tener esta alianza entre NTN24 y el Diario La República. Y a Óscar Rueda, periodista, jefe de emisión de Noticias RCN. También, Óscar, gracias por haber estado aquí hoy. Bienvenido también siempre. A ustedes muchísimas gracias, que se repita y les insisto, salir a votar. Así será. A los televidentes los invitamos a que sigan con la programación de NTN24 y también a que reciban todo el contenido de nuestras redes sociales. Estamos en X y en Instagram como @NTN24 y puede consultar toda la información actualizada al instante en www.ntn24.com. Gracias por su compañía.